¿Me están escuchando? Sí, ¿no? ¿O no? Hola, escucho mucho silencio. Ah, sí. Sí, doctor. Ya, no me asusten, no me asusten. Escuché mucho silencio. O sea, como la otra vez me quedé hablando solo y estoy intentando ver que me funcionen estos audífonos nuevos que todavía no me funcionan. Estamos por la vía normal. A ver, vamos a... Doutor, uma Sí, pergunta. dígame. Vai ter classe prática? Estamos teniendo clases prácticas. Classe Sí. teórica, não vê? Ah, teórica, sí, claro. Já, graças. Sí. Vamos acá. Vamos a buscar la carpeta. Bien, vamos a la clase de sistema respiratorio. Sí, puede ser toda una pantalla. Perfecto. Vamos a compartir mi pantalla ahora. Ok. ¿Están viendo todos la presentación, verdad? Sí. Sí. Ok. Miren, Perfecto. perfecto. Ok. Yo voy a Hoy grabar, vamos. doctor. ¿Eh? Hola. ¿Qué me decía alguien? Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Esta clase es una clase que tenemos que tenerla en cuenta para el asunto de la... en esta clase tenemos que hacer un resumen, ¿bien? Porque esta clase es un poquito pesada, es un poquito complicada, y vamos a ir haciendo un resumen de los principales ruidos respiratorios. Denme un segundito, para que ustedes se lo puedan aprender mucho mejor. Denme un segundo. Ahí está. Ok, listo. Entonces, ¿cómo vamos a manejarnos con los ruidos respiratorios? Les explico. Al mismo tiempo que vayamos haciendo la clase como tal, o sea, que vayamos pasando las diapositivas, quiero que ustedes vayan haciendo un resumen o vayan tomando notas de las cosas más importantes, o si tienen de repente o sea, la presentación puesta en otra computadora o algo así, vayan marcando lo que es más importante, porque no todo lo que está en esta clase sí tiene una importancia alta, ¿no? ¿Por qué? Porque los ruidos respiratorios son diversos, son múltiples y además de eso son bastante complejos a la hora de su descripción. Y me interesa muchísimo que ustedes tengan claro determinadas cosas que sí o sí tienen que aprenderse. ¿Bien? Esos elementos no pueden dejar de aprenderse, no pueden dejar eh, de usarlo, porque es sumamente importante que lo manejen de esa forma. ¿Bien? Porque esto les va a servir para siempre. Bien, los ruidos respiratorios como tal son ruidos que ustedes tienen que manejarse y tienen que conocerlos, da igual la especialidad a la que vayan a hacer o dónde vayan a trabajar. Bien, los estertores, los roncos, sibilantes, etcétera, son ruidos que tienen que tenerlos en cuenta en cualquier circunstancia y tienen que conocerlos a la perfección. Entonces, visto esto, vamos a comenzar con el análisis de lo que serían los ruidos. En primer lugar, cuando vimos la clase cuando vimos, ay, perdón, ¿se está grabando esto? No me di cuenta. Sí. Eso está, ok, listo. Cuando vimos la clase pasada que hablamos de los ruidos normales, ¿verdad? En el caso de los ruidos normales habíamos visto que teníamos el murmullo vesicular, el soplo glótico y la respiración broncovesicular. Esos eran los tres ruidos normales que habíamos descrito como de aparición, siempre, o sea, en este caso estricta,
en todos los pacientes porque son los ruidos que se escuchan en el sistema respiratorio en condiciones no patológicas. Ahora, ¿qué sucede? Del primer y del segundo ruido, del murmullo vesicular y del soplo glótico, vamos a ver variaciones patológicas que sí constituyen ruidos especiales y sí constituyen ruidos que se asocian que se asocian en este caso o sea, que se asocian a trastornos desde el punto de vista, desde el punto de vista, desde el punto de vista patológico. O sea, ¿eso qué significa? De que cuando identifican un ruido, ya lo pueden relacionar directamente con la patología. ¿Bien? Voy a hablar con la facultad hoy para ver qué posibilidades hay de que me permitan entrar al área de simulación, a ver si puedo, de alguna manera, no sé, a ver si puedo acceder a los simuladores de ruido para que hagamos una práctica eh, en alguna de las semanas con los simuladores de ruido, ¿ya? Para que podamos ver qué ruidos hay, si no, bueno, usamos grabaciones, pero quiero yo comenzar por ahí. Ahora, con respecto a las modificaciones patológicas, los dividimos en modificaciones de tono, modificaciones de timbre y modificaciones de ritmo. Bien, aparte de la modificación en intensidad. Con respecto a la modificación en intensidad, constituye la más importante, sobre todo en el murmullo vesicular. Porque si recuerdan, en la clase anterior vimos que el murmullo vesicular no es más que el sonido que genera el aire cuando ingresa, o sea, entra y sale del espacio alveolar. Lo cual implica de que si tengo un murmullo vesicular disminuido, eso significa que el paciente está respirando mal. Si tengo un murmullo vesicular aumentado, tampoco puede ser necesariamente normal, ya que los excesos tampoco son buenos. Y si tengo el murmullo vesicular conservado, entonces sí lo vamos a tener en cuenta como normal, pero tenemos que recordar de que no todos los pacientes tienen los mismos ruidos normales, hay diferentes intensidades. Es por eso de que cuando hablábamos de la ocultación, el respiratorio, hablábamos de simetría. Bien, se oculta un lado y el otro, un lado y el otro, un lado y el otro. Siempre tenemos que ocultarlo de forma simétrica. Bien, para que de esta manera todo pueda, o sea, para que podamos establecer una comparación entre el sonido pulmonar de un campo y de otro campo. Bien, de lo contrario, no vamos a tener un buen resultado en ese aspecto. Ahora, con respecto al murmullo vesicular, y aquí quiero que tengan en cuenta cómo lo van a escribir, ¿bien? Porque quisiera que hicieran como una especie de tablita y pongan unas 3 columnas, ¿verdad? Y pusieran respiración, o sea, en vez de respiración fuerte, que pongan murmullo vesicular aumentado, murmullo vesicular disminuido y murmullo vesicular abolido. Bien, voy a darles una idea de cómo quiero que lo hagan para que les sea más fácil el procedimiento, ¿no? Vamos a ver. Para todos los ruidos que vamos a implementar, déjenme abrir un archivo de algo, de cualquier cosa, para que ustedes lo puedan ver. Acá, por ejemplo, vamos a ver, insertar, tabla. Ok, aquí tienes, por ejemplo, aquí voy a poner, por ejemplo, variaciones. ¿Están mirando, verdad? Sí. Variaciones del murmullo vesicular. Aquí me van a poner características, que en este caso no hay ninguna, pero después en otros ruidos sí vamos a tener. Y acá, patologías. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? De que vayan haciendo un resumido. Entonces, en donde corresponde a murmullo vesicular aumentado, que sería respiración fuerte, aumentado, lo ponen acá, aquí ponen murmullo vesicular disminuido, vamos a poner acá, aquí ponemos murmullo vesicular disminuido, aquí,
y aquí murmullo vesicular abolido. ¿Bien? ¿Sí? Así quiero que vayan haciendo de cada patología, o sea, de cada ruido en cuestión. ¿Bien? Entonces, comenzamos estudiando las variaciones del murmullo vesicular, que lo dividimos en murmullo vesicular aumentado, disminuido y abolido. Abolido es que no hay, no se escucha nada. Perfecto. Ahora, ¿cuándo tenemos un murmullo vesicular aumentado? Cuando hay un aumento de la intensidad del tono y del timbre. O sea, y se da cuando tenemos una sobreactividad funcional del pulmón cercano a la zona enferma. Y esto quiero que lo pongan en la parte de características. ¿Bien? ¿Qué refleja el murmullo vesicular aumentado? La sobreactividad funcional del pulmón cercano a la zona enferma. ¿Ven? ¿Ok? Ahora, ¿de qué se trata esto? Vamos a compartir un dibujo. Aquí. Bien, vamos a pensar que esto es un campo pulmonar. ¿Verdad? Miren acá. Vamos a pensar, esto es un pulmón, ¿sí? Vamos a pensar de que en todo este espacio de acá yo tengo una neumonía. ¿Sí? Todo este espacio está afectado por neumonía. Entonces, ¿qué sucede acá? Según la literatura, en el espacio, en el área pulmonar donde está la neumonía, yo voy a tener un murmullo vesicular disminuido. Y en el espacio donde no hay neumonía, que está sano, pero que corresponde al mismo pulmón, yo voy a tener un murmullo vesicular aumentado. ¿Por qué? Porque esta área pulmonar me está haciendo el trabajo doble, el de ella y el de esta que está acá afectada. ¿Bien? Está haciendo una compensación de la actividad pulmonar. Y por lo tanto, a ese nivel yo voy a tener un murmullo vesicular aumentado. En un lado lo tengo disminuido y en el otro lo tengo aumentado. ¿Entendieron? Bien. Entonces, Sí, doctor. ¿qué significa? Que cuando yo tengo un murmullo vesicular aumentado, ¿significa que todo está bien? No, no todo está bien. Puedo buscar una zona, debo buscar una zona en la cual el pulmón está no pudiendo cumplir su actividad. Ahora, ¿qué sucede? En el caso de las neumonías, en el caso de las tuberculosis, las neumonías generalmente están hacia abajo, hacia las bases, las tuberculosis están hacia arriba. Bien. Ahora, ¿cómo yo voy a saber si ese murmullo vesicular es fuerte? O sea, según el oído, o sea, según las características del sonido que tiene. ¿Cómo yo voy a saber si es fuerte, si es normal o a lo mejor está disminuido? Comparándolo con el otro hemitórax. Siempre tengo que comparar con el hemitórax sano para poder saber si realmente es fuerte. Ok, vamos para acá. Ahora, ¿dónde me ponen las patologías? Acá, en neumonía, o sea, ¿dónde ocurre este murmullo vesicular exagerado o aumentado? En neumonía, o sea, en las zonas contrarias a neumonía, zonas contrarias a tuberculosis, zonas contrarias a tumores, o por supuesto, regiones contrarias a los derrames. Y eso deben ponerlo en la parte donde dice patología. El murmullo vesicular débil o disminuido, que es lo mismo, murmullo vesicular disminuido. En este caso, sí o sí, es importante que tengamos en cuenta que el paciente tiene una disminución del murmullo vesicular importante y que además de eso, esto nos indica de que hay un trastorno o una alteración en el intercambio de gases a nivel del alveolo, lo cual implica de que el paciente probablemente tenga una falta de aire o una disnea. En estos casos es importante cuando descartemos el murmullo vesicular débil, tenemos que tener en cuenta de que el paciente debe estar relacionado con, o debe en realidad, debe mantener, ¿cómo les explicaba? Hay que tener en cuenta si el paciente es obeso,
si el paciente tiene deformidades en el tórax, por ejemplo, si el paciente es un anciano, también los pacientes adultos mayores tienen un muelle vesicular disminuido, o si de repente tiene algún proceso opresivo en el tórax que le implique la ventilación. ¿Dónde aparece? Aquí tienen todo lo que van a colocar en la parte de las patologías. ¿Cómo puede ser? Bilateral, localizado, sí, o circunscrito. Cuando hablamos de bilateral, hablamos de las dos vías aéreas. Que esto se puede dar, una, por obstrucción de la vía aérea, que es muy raro, o por una causa muy frecuente, como es el enfisema pulmonar, que se ve en prácticamente todos los pacientes fumadores o inclusive asmáticos. Localizada cuando tenemos obstrucción de un bronquio principal, que puede ser, por ejemplo, por tumores, mediastinitis, inmovilizaciones, etcétera. Se obstruye un bronquio y el aire automáticamente no puede entrar y salir y genera una disminución del murmullo o entra y sale, pero en escasa cantidad. Y la circunscrita, aquí tenemos las neumonías, tuberculosis, derrames pleurales, en fin, la mayoría de las causas. ¿Bien? Entonces, fíjense, dentro de las características del murmullo vesicular disminuido tenemos que puede ser bilateral, que puede ser localizado o puede ser circunscrito con las patologías que se asocian a cada nivel. Nulo. No hay. Dios mío, me caigo sueño. No hay murmullo vesicular. No hay. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, en derrames pleurales, puede ser en neumotórax, en neumonías masivas. ¿Qué significa? Que usted se coloca su estetoscopio, o sea, intenta ocultar al paciente y no hay ningún tipo de intercambio. ¿Sí? No existe el murmullo vesicular. ¿Sí? Ok. Esto lo pasamos. Esto lo vimos. Ya, esto lo pasamos. Vamos a los soplos. ¿Bien? ¿Cómo vamos a poner los soplos? De la misma manera. Los soplos pulmonares, vamos a hacerlo así. Vamos acá. ¿Ya? En vez de poner variaciones del murmullo vesicular, ponemos variaciones del soplo glótico. Porque recuerden que soplo glótico es una de los tres tipos de sonido que escuchamos en la respiración normal. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿cuáles son las variantes de este soplo glótico? Las variantes patológicas. Aquí tenemos el soplo tubario, soplo cavernario, soplo ay caramba, cavernario, aquí está. Soplo anfódico, y tenemos acá el soplo pleural. Soplo pleural. ¿Sí? Esas tres opciones son las que me dan a mí la idea, bueno, en este caso, perdón, estos cuatro soplos son las variantes que vamos a estudiar con sus características. ¿Cuáles son las características? La descripción de cómo es ese soplo, cómo se escucha el sonido, ¿sí? Y las patologías en las que se encuentran. ¿Sí? Vamos para acá. Ok, ya tal como les había dicho, los soplos pulmonares son soplos que se relacionan con, perdón, aquí, ok, son soplos que están relacionados con variaciones patológicas de soplo glótico. Bien, ahora, generalmente cuando hablamos de un soplo como tal, los soplos pulmonares son como, o se escuchan de forma general, como cuando una persona habla o sopla a través de un tubo largo. Ustedes saben que el sonido del aire se distorsiona, ¿bien? Al igual que el sonido de la voz. Entonces, por lo tanto, a eso le llamamos soplo pulmonar. O sea, al paso del aire por un espacio bronquial. Ahora, ¿qué pasa? Ese espacio bronquial se puede haber alterado en dependencia de la patología y el sonido se modifica convirtiéndose en un soplo tubario, un cavitario o un anfónico. Vamos a ver. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, que el soplo cavitario tiene un timbre hueco en el interior de la cavidad. En el interior de la cavidad, eso tiene que poner en características.
Y el soplo anfórico generalmente tiene un timbre musical o metálico. Vamos a ver. Vamos al soplo tubario. El soplo tubario es uno de los más importantes debido a que aparecen condensaciones pulmonares que sustituyen el parénquima pulmonar. Bien. Y básicamente, ¿cuáles son las condiciones que tienen que darse para que haya un soplo tubario? 1. Condensación superficial o próxima a la superficie. Bien, en la cual tenemos un área de condensación, que es un área compacta de secreción en el espacio alveolar, que genera un ambiente de condensación y que esté cerca de la superficie. Fíjense, profundidad de la lesión que llega a los 3 milímetros, si no, no alcanza a generar soplo tubario. Y volumen de la lesión, esto no me hace falta mucho, buena amplitud torácica sí, y por supuesto el bronquio tiene que estar permeable. Si el bronquio no está permeable, no va a funcionar. Miren, acá en esta imagen tenemos acá cómo podemos determinar la condensación superficial. Miren, esto que ven acá, cuando tenemos en la figura A una condensación tan superficial de menos de 3 milímetros de diámetro, no puede afectar a un bronquio, o sea, no puede afectar un área que me implique la aparición de un soplo bronquial. Sin embargo, la B, si se fijan en la B, tiene un área mucho más extensa y ha abarcado bronquiolos más gruesos. Entonces, en este caso sí hay un soplo tubario. ¿Ven? O sea, si la condensación no es profunda, no puede haber un soplo tubario. O sea, profunda se refiere a más de 3 milímetros. ¿Por qué se caracteriza el soplo tubario también? Por ser un sonido agudo, como si se metiera por el oído. No me hace falta más detalles, salvo que ustedes lo puedan asemejar a soplar por un tubo hueco. Soplo por un tubo y ahí tienen el soplo tubario, el sonido. ¿Dónde se ve? Esto va en patologías, neumonía, bronconeumonía, tuberculosis, adenopatías, cáncer, etc. Pueden poner, con que me pongan en la parte de patología, neumonía, bronconeumonía, tuberculosis, cáncer, yo soy feliz. Con eso es suficiente. ¿Bien? Deme un segundo. ¿No está aquí? Ah, no, no. ¿Y dónde está el zoom? Aquí. Allá. Deme un segundito para buscar un... Ay, caramba, ¿qué hice? ¿Hice algo? No, ¿no? Ya. Déjenme buscar un segundo, un poco de café, porque si no yo no llego al final de la clase. Me voy a quedar dormido frente a ustedes. Denme un segundo. Ya, entonces esta es la diferencia entre algunas máquinas y quedaría con las otras, pero las otras no las ponemos, las que están para ese día. Ah, ok, entonces quedarían dos. Sí. Sí. Yo lo localizo entonces, ese viene como el sí.
Ya estoy aquí, chicos. Ya busqué café porque si no ya me voy a caer y ustedes me ven durmiendo y no me dicen nada. A ver, vamos a seguir. Perfecto. Ok, vamos para allá. Listo. Entonces, antes de seguir, déjenme ver si, por favor, voy a tener que salir de emergencia. Ah, sí, Mariana, no te preocupes. Entonces, yo quiero café. Ah, ¿quiere café, Jimena? Ah, yo tengo café. Sí, yo no puedo vivir sin café. Yo soy adicto al café, yo lo reconozco y lo tengo consciente. Pero no voy a luchar contra eso. Vamos a seguir acá. A ver, vamos a seguir. Lleva café. Llevamos Sí, uns 25. sí, yo me traje un montón y de medio kilo. Y yo, qué maravilla, cuando yo saqué el cambio, yo digo, no, pero esto no puede ser. Este es mi lugar para comprar café. Ahorita ya la cajera me miraba como diciendo, ¿a dónde va este hombre con tanto café? Sí, sí. Está demente. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ya vimos soplo tubario. Perfecto. Vamos al soplo pleural. En el soplo pleural es un soplo que no me interesa que lo conozcan demasiado, ¿bien? Ya que es un soplo que en realidad tiene una variante o sea, igual es una variante del soplo tubario, pero que aparece solamente en el inicio del derrame pleural. O sea, cuando las pleuras se inflaman, pero todavía no ha habido salida de líquido, ahí recién podemos escuchar el soplo pleural. ¿Bien? No quiero que lo tengan en cuenta, o sea, solamente con que conozcan eso es suficiente. Vamos al soplo cavernoso, ahí sí. El soplo cavernoso o soplo cavitario, que es lo mismo, ¿bien? Es igual también una modificación del soplo tubario que modifica su timbre, pero que en este caso el sonido se genera a la vez que entra y sale el aire de una cavidad superficial, fíjense acá, una cavidad superficial de paredes lisas de 4 centímetros de diámetro. O sea, si al menos no tenemos 4 centímetros de diámetro, no hay forma de que ocurra el soplo cavitario. ¿Sí? No se olviden de ese detalle de la cantidad de centímetros que lleva esa cavidad. Por ejemplo, miren, ¿ven? Aquí tienen la tráquea, bronquios principales, y aquí miren cómo tienen un área. O sea, es como una cámara de resonancia que tiene que tener al menos 4 centímetros de diámetro. Si no tiene esos 4 centímetros de diámetro, no se va a generar el soplo cavitario. ¿Bien? Y a la vez, alrededor tiene que haber una zona de condensación. ¿Bien? Eso significa de que generalmente tenemos una tuberculosis activa en el soplo cavernoso. ¿Ok? ¿En qué patología se da? Cavernas tuberculosas, abscesos pulmonares, vacíos, claro, porque después que drena, deja un espacio vacío, y la bronquiectasis. Se imaginarán de que el soplo cavernoso o cavitario se relaciona mucho con la tuberculosis. O sea, es la representación del sonido que va a encontrar en pacientes tuberculosos. Ahora, sí o sí tienen que recordar el asunto de los 4 centímetros de diámetro. Último, soplo anfórico. Bien, este soplo anfórico es un soplo, igual es una degeneración del soplo tubario,
modificado por una cavidad pleural. ¿Bien? ¿Y qué pasa? En este caso hay una cámara de resonancia, pero en vez de 4 centímetros tiene que llegar a 6 centímetros. ¿Bien? Tiene paredes lisas y un bronquio permeable. ¿Cuál es la diferencia aparte de los 6 centímetros en relación al soplo cavitario? De que en el anfórico no tiene que haber área de condensación. ¿Bien? No tiene que haber área de condensación. Ahora, ¿a qué se parece el soplo anfórico? El sonido. O sea, es muy sencillo. Cuando ustedes agarran una jarra, o sea, una vasija, ¿no? Una vasija que puede ser como una jarra o algo así. Déjenme dibujarlo más bien. Un momentito. O no, vamos a ver. No, mejor lo busco aquí. Como está la pantalla compartida, lo voy a buscar aquí y así. Caramba. No es un pueblo. Mira lo que me sale. Ay, Dios mío. Fija. No. ¿Ven? A ver, ¿está mirando? Esto acá, miren, es este tipo de cosas. Aquí tienen, por ejemplo, cuando tienen este tipo de jarra o botija, como quiera que le puedan llamar, y soplan adentro, ese sonido que se genera con ese soplo es lo que da lugar, o sea, o lo más parecido al soplo anfórico. Bien, están logrando ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ah, bueno, perfecto. Ok. Sí, estamos. Ya, vamos a seguir entonces con la presentación. Entonces ya, esa es, o sea, cuando soplan en esa vasija de barro que tiene una entrada angosta o un diámetro pequeño en la entrada y es amplio atrás, el sonido que genera el aire al ingresar ahí es típico, idéntico a soplo anfórico. ¿Dónde aparece el soplo anfórico? Miren acá. Si se fijan acá, fíjense, como tenemos un bronquio principal, o sea, la tráquea, los bronquios principales, y aquí tenemos el anfórico. Esta es la cámara de resonancia. ¿Sí? Implica de que tiene que ser más grande que la del soplo cavitario, 6 centímetros, y además de eso, no tiene condensación a su alrededor. Entonces, ¿dónde se ve? En grandes cavernas tuberculosas, neumotórax e hidroneumotórax, básicamente en esas 3 patologías. Ahora, ¿qué sucede? En este caso, como no hay zona de condensación, el soplo anfórico puede quedar como secuela en los pacientes que han tenido cavernas tuberculosas. ¿A dónde me voy? De que puede ser un sonido que el paciente presente debido a una secuela de una tuberculosis durante, o sea, varios años anteriores, en las cuales ha dejado esta cámara de resonancia vacía, pero que no puede desaparecer porque el pulmón no se regenera de esa forma. Así que, por lo tanto, en estos pacientes es muy frecuente que ustedes escuchen sonidos como el soplo anfórico, pero sonidos antiguos, o sea, que están relacionados directamente con procesos anteriores. No son procesos nuevos ni tuberculosis activa. ¿Bien? Ok, vamos a seguir entonces y vamos a entrar en los ruidos adventicios sobreagregados. Ruidos adventicios sobreagregados. En este caso, ¿cómo vamos a trabajar? Estos ruidos adventicios son ruidos que deben aprenderse de memoria. Bien, vamos a clasificarlos de una manera. Vamos a quitar la pantalla para que podamos verlos en un documento de Word aquí abajo. Miren, ¿cómo van a poner? Por ejemplo, ruidos adventicios. Y pueden poner así,
A ver, formas aquí, por ejemplo. Y aquí ponen, por ejemplo, intrapulmonares o extra mejor, porque los extras son más fáciles. Extrapulmonares. Ahí va. Y acá abajito van a poner intrapulmonares. Bien. Y de cada uno de estos van a sacar cuáles son los ruidos extra y de aquí cuáles son los ruidos intra. Bien. Y van a ir haciendo todo o sea, como una especie de mapa conceptual. Ok, vamos acá entonces. Entonces, ¿cuáles son los ruidos agregados? Ok, ya habíamos hablado que generalmente estos ruidos son los que se presentan, o sea, son ruidos que se presentan en dos fases de la respiración. Los dividimos en intra y extrapulmonares y todos se los tienen que aprender de memoria, porque les va a servir para toda la vida. Vamos a los ruidos extrapulmonares. Bien, como bien les había dicho, los ruidos adventicios los clasificamos en intra y extrapulmonares. ¿Cuáles son los extrapulmonares? Los frotes o roces pleurales. Bien, que esto se ve en los pacientes cuando están al inicio de un derrame pleural, las pleuras están inflamadas y cuando el paciente respira, inspira y expira, las pleuras rozan entre sí y generan cierto sonido que es a lo roces pleurales. Después tenemos frotes o roces pleuropericárdicos, en el cual tenemos el mismo fenómeno, lo que solo ocurre entre la pleura parietal y la pleura, o sea, la parietal pulmonar, la pleura pericárdica, o sea, perdón, y el pericardio. Y los crujidos musculares se ven en algunos pacientes que han tenido, por ejemplo, fracturas de tórax, o sea, fracturas de costillas en el tórax, y, por ejemplo, a la hora de la ventilación, es muy frecuente que estos pacientes pierdan, o sea, se escuchen en ellos el roce, que no son más que crujidos musculares que se genera debido al movimiento entre un extremo fracturario y otro, o un extremo inflamatorio y otro, ¿no? Que puede generar ese tipo de sonido. Entonces, estos son los tres más importantes y son los claves de los ruidos adventicios sobre agregados, pero extrapulmonares. Frote o roce pleural, frote o roce pleuropericárdico y, por supuesto, los crujidos musculares. Esto es pregunta de examen, fijo. Ahora, ¿cuáles son los ruidos adventicios intrapulmonares? Y aquí vamos a tener dos tipos de ruido. Aquí tenemos dos grupos. Primero, los estertores húmedos, entre los cuales tenemos los crepitantes o subcrepitantes, y los estertores secos, entre los cuales tenemos los roncos y sibilantes. Roncos y sibilantes. Bien. Los húmedos, si se dan cuenta, los húmedos al ser como les digo, los húmedos, al ser ruidos pertenecientes a los crepitantes y subcrepitantes que pertenecen a o sea, al área de los alvéolos, ¿verdad? Hace de que se le llame también a estos estertores alveolares, y los secos, roncos y sibilantes, obedecen o afectan el área de los bronquios, y por eso los estertores secos también se le llaman estertores bronquiales. Son cualquiera de las dos opciones, aunque yo sugiero que se aprendan esta, que es la más sencilla. Ahora, miren aquí la clasificación. Ruidos adventicios, extra, el roce pleural, roce pleuropericárdico y crujidos musculares. Intra, tenemos los estertores húmedos, crepitante y subcrepitante, que están un poco más distales, más allá del bronquiolo terminal y el alveolo. Y los secos, los roncos y los sibilantes. Esto es de memoria.
Ahora, en el caso de los apeticios extrapulmonares, no me interesa que sepan mucho, pero sí en el roce pleural suena como una correa nueva o como dos lijas que se están frotando entre sí, ¿verdad? La lija que se usa para rebajar la madera, creo que en portugués se llama lija. Entonces se frota y ese ruido que genera esa frotación es muy parecido al roce pleural, ¿no? Perdón, aquí. Obviamente esto se ve en las pleuritis, pleurosis con derrame, etc. Pero vamos a los importantes, que son los intrapulmonares. Recuerden que los clasificamos en roncos y sibilantes, los secos y los húmedos, crepitantes, subcrepitantes y cavernosos. Que el cavernoso no lo vamos a estudiar porque ya está fuera de la clasificación. Ahora, ¿cuáles son los estertores roncos? Vamos a primero, estertores roncos. Primero, los estertores roncos se dan cuando el paciente tiene una pseudo-obstrucción, fíjense bien, una pseudo-obstrucción de los bronquios gruesos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto porque de lo contrario es completamente inoperante. Una pseudo-obstrucción de los bronquios gruesos. ¿Bien? ¿Por qué digo pseudo-obstrucción? Porque si hay obstrucción total, pues sencillamente no puede haber ningún ruido porque el aire sencillamente no, o sea, ingresa, pero no, o sea, perdón, no puede ingresar. Y el que ya ingresó se queda permanentemente en el interior del tórax. ¿Bien? Un segundito. Ay, no se puede poner a cargar. Bien. Ok. Ok. Ahora, fíjense en la imagen, cuando miramos la imagen que tenemos en la diapositiva, si se fijan, acá arriba tenemos una obstrucción de la tráquea. Cuando tenemos obstrucción de la tráquea y los bronquios principales, no se le conoce como estertores roncos, se le conoce como cornaje. Y ese cornaje, o sea, genera una especie de un ruido transmitido muy alto, que es el ruido que no sé si les expliqué una vez, el ruido que se da en los pacientes que tienen traqueostomía y tienen cánula de traqueostomía, que cuando respiran, al respirar por la cánula genera un ruido bastante difícil de diferenciar de otros ruidos. Ahora, ¿dónde están los roncos? Miren acá, miren, en los bronquios gruesos. Miren, ronco, 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 en los bronquios gruesos. ¿Qué significa? Básicamente, cuando el paciente tiene roncos, ¿verdad? Se pueden dar por múltiples factores. Uno, cuando hay tumefacción inflamatoria, ya, alguien me mandó algo hay una app, hay una app de Android, voy a mirarla a ver, ya, la voy a descargar, es solo para Ligma, solo auriculares. ¿Y por qué solo para Ligma en esta app? No entiendo. También examen de los sonidos de corazón. Ya, la voy a explorar para ver, ¿ya? Vamos a ver. Entonces les decía que en el caso de la tumefacción inflamatoria de la mucosa, o sea, perdón, ¿cuáles son las causas principales que pueden provocar la pseudoobstrucción de bronquios gruesos? Bueno, en primer lugar, vamos a tener si hay edema en la mucosa, si hay secreciones viscosas, pueden haber compresiones extrínsecas o obstrucciones extrínsecas en este caso porque tenemos tumoraciones. Pero generalmente los roncos aparecen cuando tenemos edema de la mucosa bronquial, aumento de secreción de la mucosa bronquial y sobre todo que sea viscosa y adherente. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las características de esos estertores secos? Uno, el ronquido de un hombre que duerme. Bien. O sea, como cualquiera de sus papás, sus abuelos, ustedes mismos o los esposos. Bueno, que también las mujeres roncan muchísimo, no vayan a pensar ustedes.
roncan tanto como nosotros. Y el ronquido entonces, en este caso, el ronco es parecido al ronquido de un individuo cuando duerme, las notas de un contrabajo, pero lo más importante viene a partir de acá. Bien, los roncos son movibles y cambiantes. ¿Qué significa? De que estos roncos se mueven, se cambian de posición. ¿Por qué se cambian de posición? Más que todo por la tos y la expectoración. O sea, cuando ustedes están ocultando a un paciente que tiene roncos, supuestamente, ¿verdad? Y el paciente de repente comienza a toser, inclusive expectora, los roncos que estaban en esa zona se movieron, o aparte que se movieron, los roncos pueden cambiar de posición. ¿Sí? Y esto se da fundamentalmente porque al toser y expectorar, el paciente eliminó a través de la expectoración la secreción bronquial que estaba obstruyendo ese bronquio grueso, que en definitiva era el que daba el sonido. ¿Bien? Muchas veces las mamás o las abuelitas dicen de que, o sea, en los pacientes que tienen muchos roncos dicen el catarro ya está flojo, o sea, significa de que ya está por salir. Bien. Ahora, es importantísimo que tengamos en cuenta también el tiempo en el cual aparece de la respiración estos roncos, y generalmente son expiratorios. Bien, significa de que el paciente inspira y a la hora de expirar es que se escucha el ronco, se escucha el ronco, el movimiento de secreción. ¿Bien? Y también pueden generar una vibración palpable. ¿Se acuerdan cuando poníamos la mano directamente en el tórax y le decíamos al paciente que diga 33? Pues también ocurre en el caso del frémito bronquial. O sea, se coloca la mano en el tórax y se puede constatar de que de que el bronquio, de que el bronquio genera una sensación de vibración, que le llamamos frémito. Okay. Bien, esto no me interesa mucho. ¿Dónde? Okay. Ya, ¿en dónde se ve? Aquí está. 1, escriban ahí. ¿En qué patología se ve? En las bronquitis agudas, en las bronquitis crónicas, en las bronquiectasias, y en las bronconeumonías ya en resolución. ¿Ok? Perfecto. Vamos acá. Los estertores sibilantes. En cuanto a los estertores sibilantes, es otra variante de los estertores secos. ¿Bien? Okay. En el caso de los estertores sibilantes, ocurre cuando tenemos una pseudoobstrucción, pero de bronquios finos. ¿Bien? Entonces, ¿con qué podemos comparar desde el punto de vista de las características a estos estertores sibilantes? Bueno, obviamente la literatura dice el canto de los pájaros, algunos elementos, algunos te hablan sobre el maullido de un gato, etc. ¿Con qué yo se los puedo comparar que sea muy sencillo? Cuando ustedes tienen, o sea, en el ambiente hay mucho aire, mucho viento, ¿verdad? Viento. Y van a cerrar una ventana de blindex y queda una pequeña abertura de la ventana que no cierra y por ahí empieza a entrar el aire. ¿Se recuerdan cómo suena eso? ¿Se recuerdan cómo suena eso? Sí. ¿Verdad? Es como un... Ah, ¿verdad? Entonces, ese sonido es agudo, insoportable. Agudo e insoportable. Pues ahí entonces, ese sonido... Perdón, un segundito. Ese sonido... Un segundito. No. Ay, Dios mío, me facilito con la universidad. Paciencia. Ya. Ok. Entonces, ese sonido agudo, insoportable, que si usted no se levanta y no cierra la ventana, no puede dormir, es igualito a un sibilante. Así, constante, constante. De hecho, los pacientes que tienen muchos sibilantes durante
O sea, durante un episodio de asma, por ejemplo, no hace falta a veces ni colocarle el estetoscopio. Usted sencillamente oye el sibilante a distancia. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las características de los sibilantes? Bueno, son movibles y cambiantes, aunque menos que los roncos. También son expiratorios. A veces dan frénitos y se modifican, o sea, solamente son modificables por la tos y a veces por la expectoración. Bien, no tanto como los roncos, pero sí puede suceder. ¿Ok? Doutor, uma Diga, pergunta. diga. Frêmito bronquialis seria ruídos? É o No, mesmo? no. Es una vibración. Es una vibración. O sea, cuando usted pone la palma de la mano en la pared del tórax del paciente, usted siente la vibración del ruido, del ronco o del sibilante. ¿Bien? Es como una vibración que va a Graças, percibir con doutor. ¿ya? Pero en el sibilante es menos frecuente. Es más frecuente en el ronco porque el ronco en realidad moviliza mayor cantidad de secreción bronquial. ¿Dónde se ven estos efectores sibilantes? Fíjense, en la bronquitis también, tanto agudas como crónicas, y el asma. ¿Sí? En el asma es pero que muy frecuente. ¿Sí? Extremadamente frecuente. ¿Sí? Vamos a los estertores húmedos. Los estertores húmedos los clasificamos en crepitantes y subcrepitantes y algunos cavernosos. ¿Cuál es la importancia de los crepitantes? Bueno, los crepitantes son estertores que generalmente ocurren o se dan cuando hay acumulación de una secreción serofibrinosa en el espacio alveolar. Si tenemos un trasudado o un insudado en el espacio alveolar, significa de que el paciente no va a poder realizar el intercambio gaseoso, ¿verdad? Porque sencillamente al haber este líquido en el alveolo, no es posible que se haga el intercambio gaseoso porque nosotros no somos capaces de tomar el oxígeno proveniente de ningún líquido, sino tiene que ser del aire. ¿Sí? Así que por lo tanto estos pacientes generalmente tienen disnea. Ahora, son ruidos pequeños, breves, finos, ¿bien? ¿Sabe cómo pueden hacer? Bueno, en este caso ustedes pueden usar, para que asemejen el sonido hay dos variantes. Una, agarren su cabello, bueno, las que tengan cabello largo lo agarran y empiezan a frotarse el cabello en el oído. Cuando se frotan el cabello en el oído, ahí van a percibirlos. Es un sonido muy parecido a los crepitantes. Otra opción es, tomen un vaso, le colocan leche, no agua porque el agua es muy líquida, un líquido un poquito más espeso, que puede ser leche con algo de repente o un yogur más ligero. Introducen una bombilla o un absorbente en el vaso y empiezan a soplar. Y cuando soplan, ese burbujeo que levanta el aire que está saliendo a través de la bombilla o el absorbente, es similar al burbujeo típico de los crepitantes. Ahora, ¿cuáles son las características? Bien, se pueden escuchar también en ambos momentos de la respiración, pero son generalmente, se escuchan generalmente en la inspiración. En la inspiración. Bien. No da sensaciones palpatorias. No da sensación, no da. Tengo que buscar acá, no da sensaciones palpatorias. Entonces, ¿qué significa? De que al no dar sensaciones palpatorias es muy... o sea, cuando colocan la mano, sí, muéstrame mejor, sí, lo de... Sí, porque yo tengo mi clima, pero no sé si... ya, perfecto. Ok, listo, les decía de que no hay palpaciones, no hay elementos palpatorios, o sea, cuando se coloca la mano en la pared del tórax no se escucha absolutamente, o sea, no se percibe en la mano ninguna vibración y no sufre modificaciones por
la tos ni por la expectoración. Entonces, a diferencia de los vectores bronquiales, que son roncos y sibilantes, ¿verdad? Los crepitantes aparecen en la inspiración, bien. Los vectores sibilantes aparecen en la inspiración, no dan frenado y no sufren modificaciones por la expectoración. O sea, usted está escuchando los vectores crepitantes, puede automáticamente, el paciente comienza con tos y expectoración y usted puede terminar puede espera que el paciente se termine de toser y automáticamente el paciente cuando regresa a ocultar, el paciente tiene los que le dan en el mismo lugar, no se modifica. Bien. Ahora mira, cómo se da. O sea, fíjense cómo para los errores crepitantes, o sea, sí o sí tienen, está comprometido el espacio alveolar. Entonces, ¿dónde aparecen los errores crepitantes? Me interesa aquí que copies sobre todo 2 y 3. En la neumonía, en la bronconeumonía o en la insuficiencia cardíaca. Neumonía, bronconeumonía y la insuficiencia cardíaca. Son las 3 opciones. Ahora, con respecto a los vectores subcrepitantes, los subcrepitantes, aquí vamos a tener los vectores subcrepitantes, lo que me interesa que conozcan de ellos solamente es que aparecen también en la neumonía y en la bronconeumonía, pero ya en estadio de resolución. O sea, cuando ya el cuadro ya ha desaparecido prácticamente en neumonía y bronconeumonía en estadio de resolución. Por otro lado, los vectores crepitantes, me interesa que los clasifiquen como de mediana, o sea, de gran burbuja, que son los crepitantes gruesos, de mediana burbuja, y los finos que son los finos son de pequeña burbuja, o sea, gruesos. Los gruesos son de gran burbuja o subcrepitantes gruesos, los medianos de mediana burbuja o subcrepitantes medianas y los subcrepitantes de pequeña burbuja o finos. Ok. Aquí están, ¿no? Aquí tienen la clasificación de los 3 tipos. Más nada. Lo demás no me interesa que lo conozcan. No me interesa que lo conozcan. No, neumonía o bronconeumonía de resolución. Eso es lo más importante. Los cavernosos no son importantes en este aspecto. Bien, vamos a ver aclaraciones de dudas que tengamos de esta para continuar con la otra clase. Un segundito. Por acá. ¿Tiene alguna duda? A ver, hábleme de alguno de los sonidos. Que tengo que ver cómo, que yo tengo las grabaciones de los sonidos, pero tengo que ver cómo los puedo yo poner en la sesión para ustedes. Aparte enviando. No hay duda de seguro. Hola, ¿me oyen? Sí, doctor, contigo. Entonces, tómese 5 minutos y seguimos con otro tema, ¿ya? A las 6:05. En este mismo link. No se muevan de aquí. Déjenlo todo conectado. Déjame probar, Andrea, si lo podemos escuchar. Déjame probar un momentito. Solo 5 minutos para un café. Un café y vuelve porque quiero hacer otra radiología. Pero Andrea, no te preocupes, lo vamos a ver en práctica. ¿Ya? En práctica vamos a dedicarle tiempo al ruido. Yo voy a buscar la forma. Doctor, disculpa, una pregunta. Sí, dígame. Mi grupo de práctica por la mañana sería en jueves. ¿Esto sigue normal? ¿Va a ser en jueves mismo? ¿Se cambió la fecha? No, hoy mismo, el lunes sería como para lunes y martes.
El miércoles queda hoy, queda para miércoles y jueves, pero usted puede ingresar el viernes, no hay problema. ¿En viernes por la mañana? Por la mañana, sí, yo le voy a mandar el enlace 7 días. Gracias, doctor. Con la diferencia, Carmen, entre crepitante y subcrepitante. En el caso de crepitante solamente abarca el espacio alveolar. El subcrepitante abarca la alveolo y abarca también el alveolo terminal. Es por eso de que la burbuja tiene diferente tamaño, porque está en dependencia del diámetro del alveolo que está. ¿Me entienden? Es por eso de que se escucha en la resolución. O sea, cuando la neumonía y la bronconeumonía se están curando, es que recién escuchamos el subcrepitante. Es un indicador o sea, de alegría. Sí, sí. Bueno, 5 minutitos y enseguida regresamos. En 3 minutos comenzamos ya, y ahora voy a ver con radiología. Así que todo el mundo con mente abierta y ojo con
Ok, listo. Vamos a continuar ahorita, vamos a compartir la presentación. Vamos a la clase de... a la clase no, así de síndrome no. 5, 6, 7. Listo. Vamos para allá. Vamos a comenzar hoy el estudio de la radiología porque no vamos a terminar hoy, vamos a terminar mañana. ¿Ya? Ok, vamos a presentar ahora. Listo. Vamos a compartir la imagen. Ok. Bueno, ya en el primer tema habíamos visto algunos elementos, algo sobre los exámenes complementarios del sistema respiratorio. Hoy vamos a hablar un poquito más en profundidad y vamos a dedicarnos posteriormente a la parte de radiología con el objetivo de poder identificar las principales condiciones, ¿no? O los principales elementos. Yo sé que radiología a ustedes les corresponde el próximo semestre, que es imagenología, pero yo no puedo avanzar la parte de los síndromes respiratorios sin, sin haber tocado radiología porque no lo van a entender. ¿Bien? Lo que implica de que lo más seguro es que la parte de los elementos relacionados con radiología estén desubicados o sea, en el pensum. Deberían estar preferentemente en este semestre y no en sexto semestre. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar. O sea, primero estableciendo cuáles son los principios generales. Cuáles son los principios generales o sea, del uso de los exámenes complementarios. ¿Cuáles son estos principios generales? Bueno, en primer lugar, o sea, en primer lugar vamos a tener en cuenta lo siguiente. No se abusan de ellos de forma innecesaria. ¿Bien? No se abusan de ellos de forma innecesaria. Eso significa que no, o sea, no puedo ponerme como médico a pedir y pedir y pedir y pedir y pedir exámenes complementarios de forma irresponsable y de forma masiva. Bien, los exámenes complementarios en este caso o sea, se indican o se solicitan o sea, cuando usted tiene previsto específicamente para qué lo está pidiendo. ¿A qué me refiero? No se puede de ninguna manera usarlos indiscriminadamente o sea, debido al riesgo que el paciente corre con el uso de los mismos. En un segundo lugar está el tema de saber identificar bien de manera adecuada si el examen complementario que estamos pidiendo no implica un riesgo del paciente en relación al resultado, o sea, a la validez que tiene esta prueba para el diagnóstico. Por ejemplo, si yo ahora necesito pedir una tomografía o quisiera pedir una tomografía de tórax para evaluar una lesión pulmonar, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Esa lesión pulmonar me implica de que yo tenga que hacer una necesariamente o sea, la colocación al paciente ¿cómo decirles? De una especie o sea, de un contraste, por ejemplo, o de alguna otra sustancia que se requiera para el estudio, aparte de generarle daño por la canalización de una vía, etcétera, y de repente el resultado que yo estoy esperando no es imprescindible para el diagnóstico que ya yo tengo. ¿A qué me refiero? De que yo tengo que valorar la necesidad de relación-beneficio, o sea, de riesgo-beneficio. Realmente el estudio que voy a pedir no arriesga más a mi paciente de lo necesario en relación a lo importante que puede ser. ¿Bien? Y lo otro es que proceder según un principio filosófico de lo simple a lo complejo.
es como que yo ahora un paciente que esté ocultando, o sea, por ejemplo, el paciente venga con todo un cuadro clínico compatible con una bronquitis aguda y yo a ese paciente le pida una tomografía contrastada pulmonar de tórax. ¿Bien? Cuando la bronquitis aguda, la mayoría de las ocasiones, ni siquiera hay que hacerle una radiografía de tórax porque no lo requiere debido a que el diagnóstico es clínico. ¿Me comprenden? O sea, no puedo irme saltando los pasos o sea, que se relacionan con la complejidad de los estudios complementarios. O sea, yo tengo que ir de lo simple a lo complejo. Yo voy primero evaluando un hemograma simple para ver las características de la sangre de forma general, la hemoglobina, hematocrito, los volúmenes corpusculares, etc. Y después voy a terminar, obviamente, en un estudio de la ferritina, de la transferrina. Voy a necesitar a lo mejor un estudio hasta de la morfología de glóbulos rojos, pero no así al revés. ¿Bien? Ahora, estos son los exámenes complementarios que tenemos del sistema digestivo, del sistema respiratorio. En realidad, primero que nada, las investigaciones de laboratorio clínico se usan para todos los sistemas. ¿Bien? Y en este caso vamos a tener determinados estudios, o sea, que son los ideales. Normalmente el sistema respiratorio como tal no requiere muchos estudios clínicos, salvo un hemograma para saber estado general, un cultivo de secreción bronquial y más nada. Pero, sin embargo, el que el paciente tenga otras patologías me implica a mí que yo requiero otros estudios. Por ejemplo, si mi paciente es diabético, ¿verdad? Y a la vez tiene un problema respiratorio, yo necesito saber cómo está la glicemia, cómo está la función renal, cómo está el perfil lipídico, para poder evaluar si si mi paciente que es diabético está compensado o no está compensado. Voy a necesitar una hemoglobina glicosilada para saber si la glicemia ha estado controlada en los últimos 120 días. O sea, ¿a qué me refiero? Que las investigaciones de laboratorio no se circunscriben solamente a la patología que tenga el paciente en ese momento, sino que requiero sí o sí del manejo, en este caso, del manejo o del uso de los laboratorios que se requieren cuando el paciente tiene otras patologías de base. Por otro lado, el estudio de la expectoración, que ya estuvimos hablando de eso, examen de contenido gástrico, que vamos a ver a qué se refiere, lavado bronquial, exámenes que se hacen con el material obtenido de la expectoración, contenido y lavado, que ahí oscila desde un cultivo hasta una citología, buscando células metaplásicas o neoplásicas, el examen funcional del sistema respiratorio, por supuesto, las biopsias. Entonces, los métodos endoscópicos, aquí tenemos la broncoscopía, que es cuando se ingresa una fibra óptica por la vía aérea para poder identificar lesiones en los bronquios, la toracoscopía, que es más compleja, y la mediastinoscopía, que se usa generalmente para evaluar si hay tumores del mediastino, que vamos a ver en los síntomas. Ahora, ¿cuáles son los exámenes radiológicos? Aquí vamos a ver la radioscopía, que ya no se usa prácticamente, pero ustedes deben conocer que existe. Está el examen radiológico simple, que es el que vamos a ver mayormente y que ustedes tienen que saber interpretar. La tomografía. Con respecto a la tomografía, también deberían saber interpretar. Bien, es importante que interpreten algo de la tomografía. Y de ahí pasamos a la broncografía, que en este caso se hace también, es un estudio contrastado de los vasos sanguíneos de los pulmones, la resonancia magnética, que en realidad la resonancia magnética ya está en relación específica, o sea, ya es un estudio más de la parte de especialidad, como es la parte de neumología, ¿bien? O sea, al igual que la angiografía, la gammagrafía, etcétera, que vamos a ir viendo en detalle. O sea, ¿qué representan o para qué se usan? Pero para que los conozcan. O sea, solamente para que los conozcan desde el punto de vista, del conocimiento, porque en realidad eso lo maneja el neumólogo. ¿Bien? Primero, el estudio de esputo o el estudio de secreción bronquial, ya ustedes ya lo conocen, ya hemos hablado de él, de que se puede hacer uno, la vaciloscopía simple,
se puede hacer la vaciloscopía simple, se puede hacer la vaciloscopía seriada. Cuando tenemos la vaciloscopía simple es cuando se aplica directamente, o sea, es cuando se extrae una muestra de secreción bronquial única para identificar perdón, en este caso el tipo de bacteria, y después tenemos la vaciloscopía seriada, en la cual se obtienen tres muestras de secreción bronquial con el objetivo de poder identificar. En este caso, lo que más se persigue es la identificación del bacilo de la tuberculosis, debido a que este bacilo es muy difícil de ver. ¿Bien? Por otro lado tenemos el estudio de secreción bronquial, pero relacionado con el antibiograma. ¿Bien? Recuerden que el antibiograma, les había explicado en la primera clase de que el reporte viene con la identificación del germen, de la bacteria en este caso, y con 3 columnas donde vienen los antibióticos sensibles, intermedios y resistentes, con el objetivo de que el médico tenga una guía para la valoración para la valoración del tratamiento. Ahora, en el caso del examen del contenido gástrico, ¿cómo se hace el examen del contenido gástrico? El examen del contenido gástrico se hace mayormente en pediatría, ¿bien? O en pacientes dependientes que tienen dificultades para para poder obtener a veces una muestra de secreción bronquial. Pero como los niños se tragan la secreción bronquial, se puede colocar una sonda nasogástrica, se espera unos 30 minutos y se puede extraer el jugo gástrico donde está la secreción bronquial embebida. Hay que hacer un estudio, o sea, se procesa ese contenido y después que se procesa, entonces que se puede generar, se puede identificar el bacilo de la tuberculosis. Por si acaso, el bacilo de la tuberculosis demora en morir en el jugo gástrico. Es por esa razón que que se hace, como les decía, es por esa razón que se puede hacer este tipo de estudio, porque como el bacilo de la tuberculosis es ácido corresistente y bastante resistente en cuanto a su membrana, sobrevive en el jugo gástrico por bastante tiempo. En el caso del lavado bronquial, que en este caso es la técnica que más se usa en adultos, para aquellos adultos que no pueden que no tienen, digamos que la capacidad para obtener una buena muestra de esputo. ¿Qué se hace? Se ingresa directamente con el broncoscopio, que es el endoscopio para la vía bronquial con la fibra óptica. Se llega a un lugar de un bronquio donde haya secreción, secreción bronquial viscosa, se instila cierta cantidad de solución salina, que puede ser 5 ml, 7, 8, depende de la cantidad que haya, y al segundo prácticamente que se instila, en pocos segundos se aspira. Y esa aspiración que además se favorece con tos, es la que hace que se desprende esa secreción y automáticamente se absorbe por el broncoscopio y se obtiene la muestra adecuada. Hay veces que no se introduce totalmente el broncoscopio hasta un bronquio principal, sino que hasta la tráquea es suficiente. Ahora miren todos los estudios que se pueden hacer ya sea con el esputo, la secreción bronquial o el lavado bronquial o inclusive la obtención del contenido gástrico en el caso de los niños. Uno, el examen directo y la coloración para poder identificar qué bacteria es. En todo caso, en este informe viene la bacteria, si es que el microbiólogo la puede reconocer, o al menos viene si es un coco, si es un diplococo, o es una micobacteria, y si es gram positivo o gram negativo, o ácido corresistente. Cultivos de esputo, que son los cultivos de secreción bronquial, estudio citológico, en el cual vamos a
Este estudio demora un poco más porque se hace por patología y este estudio lo que va a arrojar son la presencia de células metaplásicas indiferenciadas o células cancerígenas directamente, la tinción de Gram, el antibiograma, por supuesto, la búsqueda de hongos, ya que en el caso de los hongos no se pueden cultivar, así que solamente se va a ver levaduras y ya se va a venir reportado, y en algunos casos se puede hacer alguna serología para poder identificar algunos virus respiratorios. El próximo estudio es el examen funcional del sistema respiratorio. En este examen funcional, ¿qué se hace? Es un examen en el cual se utilizan unos instrumentos que se llaman espirómetros. Los espirómetros han variado mucho en cuanto a su tamaño, en cuanto a la modalidad, etc. Y estos, en este caso, los espirómetros se usan para medir volúmenes y capacidades pulmonares en pacientes con patologías crónicas del sistema respiratorio. ¿Bien? Estos volúmenes y capacidades me da la idea de la capacidad que tiene el pulmón para poder desarrollar, o ambos pulmones para poder desarrollar actividades de la vida diaria o de actividades laborales. ¿Cómo funciona el espirómetro? Bueno, el espirómetro los hay muy pequeños y los hay muy grandes. Generalmente el paciente tiene que soplar a través de un dispositivo con la ayuda de un técnico. ¿Bien? Hay un técnico que le va indicando cómo tiene que respirar, en qué momento soplar, en qué momento tomar aire, en qué momento conservar el aire para después soplar. Y ese técnico que te va indicando todo el volumen de los estudios es lo que hace que, todo el proceso es el que hace de que se tenga un informe adecuado. ¿Bien? Las biopsias, bueno, las biopsias se usan generalmente, ya eso ustedes no lo hacen como médicos generales, pero sí la biopsia. Ya cuando ustedes detectan en la radiografía de que hay alguna tumoración y además es compatible con la clínica, se pide la tomografía y se envía al paciente para que le haga una biopsia en la cual se puede hacer por toracotomía o se puede hacer con aguja. Depende del tamaño del tumor, depende de la localización que tenga, la profundidad que tenga, o puede ser inclusive por broncoscopio si es que crece hacia algún bronquio. ¿Bien? Ya la broncoscopía la vemos, aquí tienen, ya hemos hablado de ella, aquí tienen las indicaciones de la broncoscopía, tuberculosis, carcinoma sobre todo. La broncoscopía generalmente está en relación con los tipos de cáncer, con el objetivo de poder establecer, retirar las muestras, y después de las muestras entonces hacer el estudio anatomopatológico. Bien, vamos a la radiografía. ¿Qué hacemos en la radiografía de tórax y cómo funciona? Vamos para allá. Bueno, en el caso de la radiografía, vamos a dividir en dos grupos. Radiografía de tórax normal y los signos radiológicos principales. ¿Por qué? Porque estos signos radiológicos principales son los que me indican la presencia de algunas patologías. Pero también, si usted no tiene, como les digo, si usted no conoce la radiografía normal, no puede identificar cuando hay algo patológico en la radiografía. Entonces es importante que vean y se aprendan cómo es una radiografía de tórax normal. Les comentaba hoy en la mañana a los chicos de práctica de que vamos a tener práctica para radiografía, para ver varias radiografías una tras la otra. Primero que nada, vamos a ver toda la parte general. Primero que nada tenemos las proyecciones antero-posteriores. ¿Bien? O sea, hay dos proyecciones. Una, la antero-posterior, y otra lateral derecha o izquierda. ¿Qué pasa con la antero-posterior? En realidad la antero-posterior tiene un homólogo que se llama posterior-anterior. La ideal es la posterior-anterior cuando el paciente se encuentra de pie y coopera. ¿Bien? O sea, ¿qué hace? Se coloca el paciente directamente, vamos a decir, aquí para arriba. Se coloca el paciente directamente sobre el soporte de la placa y se hace el disparo. Ahora, si el rayo entra por la espalda, sale por entra por el tórax posterior y sale por el tórax anterior, entonces eso es una imagen posterior, o sea, es un perfil o una radiografía de tórax
postero anterior. Si es al revés, el paciente está acostado, por ejemplo, y no lo podemos colocar en decúbito ventral, así que por lo tanto el paciente está acostado en decúbito supino o dorsal, entonces el equipo se coloca adelante y dispara el rayo, y en ese caso el rayo ingresa por el tórax anterior y sale por el posterior, y ahí tenemos lo que llamamos la radiografía de tórax antero-posterior. Después de eso tenemos las proyecciones laterales. ¿Cómo son las laterales? De derecha y por izquierda. Las proyecciones laterales son muy útiles, sobre todo cuando no entendemos qué sucede con muchos pacientes, debido a que cuando tenemos lesiones detrás del corazón, no se visualizan en las radiografías posteriores. Ok, vamos acá. Esta es una radiografía completamente normal. ¿Sí? Completamente normal. Todo lo vamos a mirar aquí. ¿Qué tenemos que describir en una radiografía? Bueno, en primer lugar, tenemos que describir, empezamos describiendo los segmentos óseos. ¿Bien? Las partes óseas se visualizan en color blanquecino, ¿bien? Radiolúcido, miren. Aquí tenemos la clavícula, la escápula, ¿ven? La columna, pero la columna que da nivel de la columna, casi la última porción torácica y cervical. Y esta negrita que ven es la columna de aire que ingresa por la tráquea, ¿verdad? Y ahí vemos los 12 pares de costillas. Y visto esto, estamos visualizando la integridad ósea de la caja torácica. Después que terminamos de visualizar los huesos, vamos a las partes blandas. En la parte blanda, ¿qué vamos a ver? Bueno, entonces, campos pulmonares, tanto izquierdo como derecho, fíjense, ambos campos pulmonares, ¿verdad? Vamos a visualizar esto que ven acá, que si se dan cuenta tiene acá una aglomeración de un aspecto distinto y acá otra, y de ahí sale hacia el exterior, y esto se llama ilio pulmonar. El ilio pulmonar es de donde provienen la mayoría de los bronquios, ganglios linfáticos y vasos. ¿Bien? Fíjense que tienen acá la tráquea, bronquio el derecho, el izquierdo, y aquí vienen los ilios, que se expanden a todo el pulmón. Bien, es importante que vean también el diafragma, miren acá, el diafragma que delimita la caja torácica. Inspiración, y cuando está en expiración, y lo complicado que puede ser determinarlo. Bien, y por último vamos a el corazón. Se visualiza en el corazón, bueno, la estructura cardíaca, la masa cardíaca, ¿verdad? Tenemos también el botón aórtico y los ángulos. Esto es el ángulo cardiofrénico, que tiene que estar vacío, y el ángulo costofrénico, que está vacío. ¿Ven? Esto es una radiografía normal. Vamos a ir por parte ahora. En el caso de la placa del radioquis de tórax de perfil o lateral, fíjense como tenemos aquí el diafragma con un ángulo hacia acá, el diafragma con un ángulo hacia allá. Aquí tenemos los cuerpos vertebrales de la columna torácica. Aquí tenemos el pedículo del corazón y la masa cardíaca. Ok. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando nos colocamos, o sea, cuando estamos analizando una radiografía de tórax? En primer lugar, que la exposición sea la correcta. ¿A qué nos referimos con la exposición? Que la cantidad de rayos utilizados sea el correcto. La posición del paciente también tiene que ser correcta. Y aparte de eso, es importante que
se tengan en cuenta el número adecuado de proyecciones, las que fueron necesarias. Las que fueron necesarias. Puede ser que haya sido una, o lateral, o anterior-posterior, o todas. Depende de las que hayan sido necesarias para el paciente. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos tres elementos. Cuando el rayo no ha sido el correcto, cuando la posición no ha sido la correcta y no se visualiza bien el estudio, sí o sí tenemos que tener en cuenta de que el paciente puede requerir una segunda radiografía. Y ustedes con toda propiedad pueden hacer repetir el estudio. Vamos para acá. Ok. Ahora, ¿qué elementos generales tiene que tener la radiografía de tórax? Vale, parece una tontería, pero yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de equivocaciones que pueden haber, montones de equivocaciones que pueden haber a raíz de este mismo problema. En primer lugar, nombre y fecha. Eso es fundamental. Nombre y fecha. Después del nombre y la fecha, si la radiografía fue tomado con el paciente de pie, si ha sido tomada con el paciente de pie o sentado o acostado, si está centrada, si tiene buena penetración, si está bien inspirada. Ahora vamos a ver todos los elementos que me van a dar eso. Bien. Y por supuesto la evaluación radiológica, que es lo que probablemente tengamos que seguir mañana. Ustedes me escuchan porque yo oigo mucho silencio. ¿Alguien me oye? Sí, doctor. Sí, doutor. Ah, ya. Es que cuando hay mucho silencio empiezo a preocuparme porque me parece que estoy solo. Bueno, estoy dando. Ahora, en el caso de rayos X, por ejemplo, en posición bípeda, ¿qué significa? Que se tomó la radiografía con el paciente de pie. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si el paciente está de pie? Bueno, en primer lugar, a ver, ¿alguien tiene la idea de cómo saber con esta radiografía si el paciente está de pie o no? ¿Cómo lo puedo saber? O sea, porque si se dan cuenta, no lo estoy mirando. ¿Alguien sabe? Doutor, seria pela posição de la clavícula, de los hombros? No, porque está bien parado. Es por eso Pressão de los líquidos de aire, doutor. pudiera ser, pero esos líquidos tienen que estar acá, miren. Acá. Del diafragma. No, esto que ven aquí es la cámara gástrica. Por la bulla gástrica, doutor. Correcto, por la bula gástrica, correctamente. Es la cámara gástrica. Doctor, me quedé un poco sin internet, pero ¿puede repetir la pregunta? Ya, la pregunta era, ¿cómo podemos saber en esta radiografía si el paciente estaba de pie o no? Y bueno, como les pregunté, me dieron varias opciones y yo les explico de que se sabe a través de la cámara gástrica. Miren aquí. ¿Ven? O sea, cuando vemos aquí la cámara gástrica, implica de que como el tubo digestivo presenta gases, incluyendo el estómago, el aire caliente siempre sube, ¿verdad? Y cuando el paciente está de pie, tenemos que el aire que está en el estómago sube hacia la porción superior del estómago, asciende. Entonces aquí podemos ver de que la presencia de la bula gástrica, que además el estómago está casi vacío, nos indica que la radiografía fue tomada de pie. Ahora, ¿cómo sé si está centrada? Aquí voy a dar un papel, la clavícula, que tiene que estar en posición frontal, y la columna de aire. Si la tráquea no tiene una columna de aire centrada y está desviada, implica de que apaga el micrófono, implica de que tenemos una alteración en la columna de aire. Bien, y la radiografía entonces está rotada. ¿Qué significa? Que el paciente no estaba derecho, o sea, no estaba parado derecho, sino que estaba de un lado o del otro o torcido. Y me puede generar alteraciones visuales con respecto a las imágenes que pueden no ser verdaderas. O sea, hay imágenes que nos parecen más grandes que otras o suposiciones debido a que la posición no es la adecuada. Ahora, con respecto a la penetración,
esta es una radiografía muy bien tomada. ¿Qué significa? De que se ven muy bien todas las estructuras, según la forma o sea, según la estructura que pueden, o sea, que deben tener, ¿no? O sea, según la penetración. ¿A qué me refiero? Cuando el radiólogo calcula la intensidad del rayo para hacer la radiografía, no la puede calcular de la misma forma. ¿Bien? No es igual sacar una radiografía a un paciente de 200 kilos que sacar una radiografía a un paciente de 20 kilos, o de 50 kilos, de 60 kilos. Entonces, ¿qué hace el radiólogo? El radiólogo generalmente, para trabajar menos, pone una intensidad intermedia y le saca las radiografías a todo el mundo, con ese nivel de penetración, desde los más gordos hasta los más flacos. ¿Y cuál es el resultado? Aquí vamos a ver. Aquí tienen, por ejemplo, una radiografía que fue sacada con poca penetración. Y como se dan cuenta, no se ve bien. Para empezar, los pulmones tienen aspecto como si tuvieran edema pulmonar. Y puede ser que no lo tenga porque la radiografía está mal sacada. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque un estudio más realizado los puede llevar a ustedes a un mal diagnóstico. Entonces, con toda propiedad, ustedes van con la radiografía y le dicen al técnico, repítamela de nuevo, que eso está mal sacado. Ahora, así se ve la radiografía cuando se le puso poco rayo a un paciente grueso. Y esto es lo que se llama una radiografía blanda. Comúnmente, en el argot médico se le llama radiografía blanda. Doctor, Sí, y en el caso de que el equipo no esté bien, porque en las provincias mayormente los equipos son viejos y todo eso, y creo sí. que nunca se ven bien las radiografías. En ese caso está usted fregada. Tiene que hacer el mayor esfuerzo para hacer el mayor diagnóstico y tener ojos de halcón. No queda otra. No queda otra. Pero en realidad sí le puede dificultar bastante el diagnóstico. ¿Sí? Siempre corre un riesgo. Yo le sugiero que de todas formas lo ponga en la historia clínica. ¿Bien? O sea, se evalúa la radiografía del paciente, la cual tiene dificultades debido al equipo o la explicación que sea, y a partir de ahí ya usted puede hacer el diagnóstico según lo que pudo ver, hasta donde pudo, ¿no? O sea, tampoco es, si no puede, pues, o sea, pues hacer un estudio completo, pues no lo puede hacer. ¿Eh? Ahora, vamos para acá. Después tenemos una radiografía de alta penetración. A esto le llamamos radiografía dura. Así como se llama, radiografía dura. ¿Por qué? Porque es una radiografía que fue tomada con mucha intensidad. O sea, ahí le pusieron el rayos X del individuo muy gordo, o sea, la penetración del rayo del individuo muy gordo a un individuo muy delgadito, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado? Mire, prácticamente no se ven las estructuras, ¿ven? O sea, solamente veo la columna, veo la escápula, veo veo la columna, escápula, veo los diafragmas, pero prácticamente los campos pulmonares y demás, como ustedes pueden visualizar, no se ven. Entonces, por lo tanto, esta radiografía tampoco es válida. En este caso sí, esta sí no sirve absolutamente para nada en cuanto a ese diagnóstico, porque prácticamente no se nota. ¿Ok? Seguimos entonces. Aquí tenemos, ahora, ¿cómo sabemos si está inspirada o expirada? ¿Qué significa? Que cuando se va o sea, cuando se va a tomar, o sea, cuando el paciente está de pie y está dispuesto para que para que se le tome su radiografía, en ese momento, antes de disparar el rayo, se le pide al paciente que inspire todo lo que pueda. ¿Bien? Y después de eso, y en ese momento, en la inspiración, ahí se dispara el rayo para tomar la imagen. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en este caso? En este caso sabemos, o sea, se ve por la radiografía de que el paciente, o sea, en este caso cooperó, o sea, tuvo un buen intercambio con el técnico del estudio e inspiró para que pudieran tomar la radiografía.
Ahora, ¿por qué yo podría saber en esta radiografía de que está inspirada? ¿Alguien que El me dé? diafragma está alto. El diafragma está descendido. O sea, cuando el diafragma está descendido, me indica de que la radiografía está inspirada. Ahora, cuando no está inspirada, fíjense, el diafragma está alto. ¿Ven? Y además de eso, este tipo de radiografía se ve mucho en los pacientes que no cooperan con el estudio, que están internados, que no se pueden poner de pie, que no se pueden levantar, o están de repente hasta ventilados con ventilación mecánica. Y como pueden ver, fíjense que tenemos las bases pulmonares, ¿ven? O sea, perdón, el diafragma está elevado y fíjense que el corazón se ve hasta más grande. ¿Por qué se ve el corazón más grande? Porque el individuo está acostado. Entonces da la idea de que el corazón es más grande de lo que realmente es. Y puede confundir con una cardiomegalia. ¿Sí? Ahora, vamos a ver todas las estructuras en detalle, de a poquito. Primero que nada, en la radiografía normal vamos a identificar las estructuras que después vamos a verlas desde el punto de vista patológico. Bien, vamos a identificar primero la pared, después diafragma, pleura, mediastino, ilios y el parénquima. Vamos acá. Miren, vamos a comenzar por la parte del esqueleto, o sea, las estructuras sólidas. Comenzamos con la clavícula. Miren cómo se dibujó. Tanto la clavícula izquierda como la derecha. ¿Ven? Si se dan cuenta, está íntegra, sin ninguna fractura ni nada. Después vamos a las costillas. Miren los arcos costales. ¿Ven? Arcos costales. Los que tienen esta posición generalmente son posteriores y estos de acá son anteriores. ¿Ven? Ahí tenemos la escápula, que se dibuja en rojo. La columna vertebral, en la cual se van dibujando hacia abajo todos los cuerpos vertebrales. Bien. Y por supuesto el esternón está en esta región. Aquí se encuentra el esternón porque recuerden que las clavículas se insertan directamente en el esternón. Ahora, desde el punto de vista lateral, ¿cómo vamos a visualizar ese esqueleto? Miren, aquí tenemos las costillas en primer lugar. Miren acá. Escápula, está allá atrás, en rojito. Columna vertebral, miren aquí el proceso espinoso y el cuerpo vertebral. Proceso espinoso, cuerpo vertebral, proceso espinoso, cuerpo vertebral. ¿No? Listo. Vamos a las partes blandas. En realidad, este tema de los pectorales está bien difícil, pero aquí en ampliación sí pueden ver los ilios. Miren. ¿Ven? Aquí están los ilios. Todos estos como hilitos que ven son vasos sanguíneos que ingresan en el pulmón. Aquí tenemos también las sombras mamarias, miren. Pezones, y es que se ven, pliegues cutáneos y axilares, pero eso es más difícil. Ahora, vamos a lo que corresponde al ángulo costofrénico y el ángulo cardiofrénico. ¿Cuáles son estos dos elementos? El ángulo costofrénico es el ángulo que se forma entre la pared del tórax y el diafragma. ¿Ven? Este ángulo que está acá. Vamos a ver si se dibuja. ¿Ven? Aquí está. Aquí lo tenemos en ampliación. Este es el ángulo costofrénico. ¿Ven? Diafragma y pared. ¿Ven que se forma un ángulo? Y tiene que estar libre para que sea normal. Y el ángulo cardiofrénico es el ángulo que se forma entre el corazón y el diafragma, que también debe estar libre. Esto que ven acá, este tejido que ven acá, que ocupa esta región, es pericardio, así que es normal. Vamos a ver cómo se ven estos ángulos en la placa lateral. Miren, ahí tienen un ángulo cardiofrénico, costofrénico y el otro. ¿Ven? Por disposición no se superponen uno con el otro. Y por supuesto, el ángulo costofrénico está aquí. O sea, perdón, el cardiofrénico está acá, de un lado y del otro. Es porque el corazón está acá. Acá tiene la masa cardíaca. Miren, el pedículo del corazón
y cómo ingresan las coronarias. Miren qué bien se ve. Listo. Vamos a parar aquí. Aquí vamos a parar en esta, porque ya a partir de aquí empezamos a ver cosas patológicas. ¿Bien? Pues duda hasta aquí, que yo sé que no es fácil porque radiografía ustedes es la primera vez que lo ven. Entonces, por lo tanto, tienen que explicarme, tienen que decirme qué dudas tienen, cómo les va en este aspecto. Cuéntenme. Quiero en primer lugar que tengan paciencia porque vamos a tener clase práctica de esto también. O sea, para que les sea fácil manejarse en este aspecto, ¿no? Cuéntenme qué dudas tienen. ¿Ninguna? No creo. A ver, chat. Todas, doutor. Todas. Ajá, porque no pueden ver. No, miren, la radiografía es con mucha calma. Bien. Yo hace muchos semestres yo tenía una alumna, que ahora no me acuerdo su nombre, pero una alumna muy estudiosa, que ella decía, mientras más miro, menos veo. No, calma, mucha calma porque realmente tienen que tener en cuenta de que esto no se aprende en un día, ¿bien? Y por esa razón tenemos que ir evolucionando de a poco, junto con las prácticas y demás, tenemos que ir viendo cómo nos vamos manejando para que ustedes vayan agarrando un poquito de experiencia, porque lo necesito, porque a partir de mañana vamos a completar la radiografía y vamos a empezar a ver síndromes, ¿ok? Y necesito en este caso poder, o sea, manejarme un poco en este aspecto, ¿sí? Es que es más, probablemente la próxima semana no sigamos con examen físico, lo dejemos para la otra más arriba y avancemos un poco el tema de radiografía en práctica para que ya lo tengan todo junto, ¿sí? ¿Ninguna otra duda? Tranquilo, doctor. ¿Todo bien? ¿Relajado? Ok. Entonces, dejamos la clase hasta aquí. ¿Listo? Pueden ir a descansar y nos vemos mañana. ¿El rayos X puede tener marcapasos? No. 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 Eso no hace nada a marcapasos. El rayos X no es tener marcapasos, no te preocupes. ¿Bien? Pueden sacarse sus rayos X sin ningún problema. Es importante, recuerden que el video de la práctica de hoy, mañana tenemos clases teóricas normales, ¿sí? Normal. Mañana tenemos clases teóricas normal. Es importante que tengamos en cuenta de que les iba a decir, a ver, mañana sí, ok. Las grabaciones de todas las clases prácticas se están poniendo en la carpeta, ¿bien? Mañana no tengo con ustedes, ¿sí? No, mañana es jueves. No, yo vuelvo a tener con ustedes el viernes, ¿bien? Con todos los que faltan, por favor. Todos los que faltan ingresen, porque ya la próxima semana ya voy a estar viendo otras cosas en Perdón, práctica ¿a y qué horas, doctor? entre las 9 y las 9:30. Yo les voy a pasar el enlace, preferentemente a las 9. No, en viernes, sí, en viernes. En el caso de rayos X puede ser una buena manera de diagnosticar una hipertrofia cardíaca, sí. Para una cardiomegalia, sí se puede diagnosticar con el rayos X muy bien. En el caso de la fibrosis está más difícil, porque la fibrosis te va a dar solamente una lesión, te va a dar como una especie de reforzamiento de la trama, solamente te va a dar un reforzamiento de la trama y lo único que vamos a tener, para el caso de la fibrosis tenemos que pedir una tomografía. En la tomografía es donde sí se va a ver. ¿Bien? Sí, les decía de que en la práctica del viernes sí voy a tocar los exámenes físicos que he visto en las dos prácticas anteriores y ya la semana que viene ya vamos a empezar con otras cosas. O sea, todas las clases prácticas de la misma semana, o sea, yo hago lo mismo, o sea, evalúo lo mismo, o sea, o explico lo mismo a los diferentes subgrupos. Y la otra semana ya es otro tema. Bien, son otros elementos. Es por eso de que si de repente ustedes eran del lunes y martes y no pudieron entrar, traten de entrar en las otras dos que hay en la semana. Porfa, para que no se pierdan ninguna. ¿Listo? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Todo bien? Bueno, entonces, Listo, doctor. entonces vayan a descansar, nos vemos mañana. Ya, gracias, doctor. Dale. Gracias, hasta luego. Bueno, chao, chao.
Doutor. Doutor?